nosotros usamos mucho cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Siempre decimos y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Entonces sabemos, si nosotros tenemos nuestro amor a Dios correctamente, como debe ser, aún en las pruebas, aún en las dificultades, hermanos, Dios usa esos para llevarnos más cerca a Él, para mostrarnos su voluntad. Y hermanos, aún en el valle Dios es bueno, amén. Dios no solamente es bueno en la montaña, hermanos. Dios no solamente es bueno cuando el sol está brillando. Dios está bueno cuando el sol no está brillando. Dios está bueno cuando estamos pasando por la valle de la sombra de la muerte. Dios es bueno, hermanos, y Él nos guía a través de diferentes maneras, diferentes caminos, hermanos. Y siempre a las cosas, mientras nosotros mantenemos nuestro amor a Dios, todas las cosas que suceden en nuestra vida es algo lo que nos va a ayudar a ser un mejor cristiano. Pero, hermanos, muchos dejan de leer allá. Dice en la segunda parte del versículo: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada promesa en la palabra de Dios tiene una condición. Cada promesa. Dios puede dar vida eterna, pero alguien tiene que venir a Él. Amén. Tiene alguien que tiene que aceptar a Él. Dios puede suplir las necesidades, de acuerdo con Filipenses 4:19, pero, hermanos, cuando alguien está fiel a dar a Dios lo que pertenece a Él. Amén. Dios nos dará bendiciones cuando estamos obedientes a Él. Cada promesa en la Biblia, Dios dice: yo hago eso si tú haces eso. Si tú seas obediente en eso, yo te bendizo en eso. Y, hermanos, siempre es así. Todas las cosas nos va a ayudar a ser mejor, o nos ayuda a bien, hermanos, mientras nosotros somos obedientes, podemos decir, o conforme al propósito de lo cual Dios nos ha llamado. Amén. Ahora, hermanos, muchos tienen mucha idea de lo que es el llamamiento de Dios. Y de verdad, antes de estudiar eso, yo tuve otra idea de lo que es el llamamiento de Dios. Cuando ustedes han ido a una conferencia o algo así, el pastor dice: si Dios está llamando a alguien de servirle de tiempo completo, pasa aquí al frente o algo así. Muchas veces lo hace eso. Yo no digo que está mal. Dios sí llama a personas a servirle de tiempo completo. Pero, hermanos, aunque Dios ha escogido a algunas personas de servirle en el ministerio de tiempo completo, Dios ha llamado a cada uno de nosotros de servirle tiempo completo. Amén. Solamente porque tú no estás un pastor o misionero, no significa que Dios no te ha llamado para ser o para servirle de tiempo completo. Pastor, pues tiempo completo significa que tengo todos mis días de trabajar, todas las horas tengo que estar trabajando por el Señor. Exactamente. Pero, pastor, yo tengo que trabajar en la fábrica, yo tengo que trabajar aquí en la casa y eso, aquello. Hermanos, nosotros debemos que entender, mientras estamos trabajando en la fábrica, no estamos haciendo para poner comida en la mesa. Dios se encarga de poner la comida en la mesa. Nosotros hacemos en obediencia a Dios, hermanos, porque nosotros trabajamos como Dios nos mandó de hacer y Dios se encarga del resto. Amén. Aún si estamos en la escuela, hermanos, estamos allá en la escuela, hermanos. ¿Por qué? Porque queremos usar los talentos que queremos perfeccionar, desarrollar los talentos que Dios nos ha dado. Yo no estoy perfeccionado, o una persona en la escuela no está perfeccionando su entendimiento o su conocimiento para tener una buena carrera. Está haciéndolo porque Dios bendice a una persona que estudia y desarrolla el talento que Dios ha dado a ellos. Todo nuestro ser, cada minuto de nuestra vida debe ser sirviendo a Él. Dios ha llamado a cada uno de nosotros a hacer algo. Pastor, yo no creo que Dios me ha llamado a hacer nada. Entonces, hermanos, vamos a ver desde la Biblia cómo Dios llama a personas. Y, hermanos, a la mitad, casi hasta el final, voy a decirles lo que yo creo es el llamamiento de Dios. Es algo muy diferente de lo que yo pensé antes de estudiar esto. Amén. Hermanos, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Cuando yo pienso en el llamamiento de Dios, siempre pienso en este instante aquí en 1 Samuel capítulo 3. Samuel capítulo 3. Vamos a empezar a leer en versículo 1. 1 Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, cuando
que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Una vez has dormido en una iglesia en la noche, hermanos? Te espanta, la verdad. Algunos de los lugares más espantosos de dormir en la noche es adentro del templo, pero un día si quieres probarlo puedes dormir aquí en la noche. Ya vas a... No, vamos a seguir adelante. Estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelva y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no he llamado, vuelva y acuéstate. Y Samuel, mire esa palabra, mire ese versículo, es muy clave. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Qué dice ese versículo? Samuel fue un niño entregado a la obra de Dios. Qué bueno. Ministraba delante del Señor, trabajaba en el templo, pero todavía no fue salvo. Todavía no conocía a Dios. Nada más estaba sirviendo a Él. Amén. Ahora, no hay nada malo en eso. Es bueno de entrenar tus hijos desde el principio de servir a Dios y esperar por el momento cuando Dios llama a ellos. Pero hermanos, quiero decir, Dios está llamando a Samuel en este capítulo, ¿sí o no? Claro que sí, Dios está llamando a él. Pero hermanos, ¿cómo Dios está llamando a él? Dios no está llamando a Samuel de servirle. Dios está llamando a Samuel de conocerle. ¿Sí me explica, hermanos? Dios llama a los pecadores, hermanos. Y la Biblia incluso dice que nadie puede acercar al Padre o nadie puede conocer a Cristo si el Padre no primero les acerca, hermanos. Necesita a alguien que llama al pecador de decir: mira, hay un Dios que te puede salvar de tus pecados. Hermanos, siempre cuando nosotros pensamos en el llamamiento de Dios, siempre es porque nosotros como bautistas independientes fundamentales hemos publicado mal que el único llamamiento de Dios es de predicar. Hermanos, ese no es cierto. Dios llama a cada persona en cada día en diferentes maneras. Encontramos que Dios llamó a Abraham, Génesis 33, que dijo Abraham: heme aquí. Dios llamó a Jacobo en Génesis 31:11, también 46:2, que dijo Jacobo: heme aquí. Dios llamó a Moisés, Éxodo 3:4, que dijo Moisés: heme aquí. Isaías, Dios llamó a Isaías: ¿quién irá por nosotros y quién va a llevar el evangelio y la palabra de Dios a ese pueblo? Y Isaías levantó su mano y dijo: heme aquí. Ananías, hermanos, en Hechos capítulo 9, cuando Pablo estaba allá en el punto, Pablo ya aceptó a Cristo, pero necesitaba ser discipulado. Ananías no quería hacerlo, pero Dios llamó a Ananías y Ananías dijo: heme aquí. Hermanos, ¿cuál es la respuesta correcta cuando nosotros escuchamos Dios llamándonos? Heme aquí. No debe ser: pues Señor, no sé, realmente está llamándome. Hermanos, ese fue Samuel. Samuel cuestionaba la llamada de Dios porque no conocía a Dios. Pero cuando alguien conoce a Dios, no se confunde: Dios me está llamando. Y no es tiempo para decir: pues voy a probar eso, voy a ver si eso es cierto. No, hermanos, la respuesta correcta de inmediato es decir: heme aquí, Señor. Eso es cuando Dios nos llama. ¿Quién llama a Dios? Dios llama a diferentes personas por diferentes cosas. Vamos a ir al libro de Judas. Voy a pedir, para que no se duermen, hermanos, que ustedes me ayuden. Algunas personas que me puedan ayudar, hombre, mujer, no importa. Voy a dar algunos versículos y quiero pedir si alguien se ponga de pie y léelo, por favor. Amén. Judas 1:1. ¿Alguien puede leerlo? Muy bien, gracias. Judas está escribiendo a los llamados. ¿Quiénes son los llamados de acuerdo con este contexto?
La iglesia, hermanos, está hablando a los judíos exactamente en ese capítulo, pero está hablando a una iglesia que empezó a apartarse en apostasía, hermanos. Está hablando no a nada más los hombres de la iglesia, las mujeres de la iglesia, está hablando a toda la iglesia. Estoy hablando a los llamados. Vamos a seguir adelante. 1 de Juan 3:1. 1 de Juan 3:1. Adelante, perdón. Hermanos, Dios nos llama a ser sus hijos, amén. Ahora somos llamados hijos de Dios. Yo sé, ya está hablando sobre nombre, pero hermanos, Dios nos llama a ser sus hijos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Alguien puede encontrar y leer? 1 de Pedro 2, 9. Muy bien, Dios nos llama desde las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, cuando está hablando sobre eso, no está hablando sobre algunos pocos personas, no está hablando sobre nada más los pastores, está hablando sobre cada cristiano que ha sido salvo, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación, santo pueblo, adquirido por Dios. Y hermanos, ¿por qué? Porque Dios nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios llama a cada persona de salir las tinieblas y de entrar en la luz admirable. Amén. Vamos a leer otro versículo. 1 de Pedro 1, 14 y 15. 1 de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Gracias, hermanos. Está hablando sobre debemos que ser santos. Y dice, el que os llamó. ¿A quién refiere que os llamó? Refiere a todos, hermanos. No es que nada más los pastores que han sido llamados a ser pastores son los que deben ser santos. Dios ha llamado a todos. Ahora, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Algunos han obedecido la llamada de Dios, algunos han rechazado la llamada de Dios. Y sí se puede dar cuenta de eso, amén. Vamos a leer adelante, tengo que cubrir ese versículo. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Los llamados, igual hermanos, reciba la herencia eterna. Dios llama a cada persona, hermanos. Cada uno de nosotros vamos a recibir, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, una herencia eterna. Significa que usted es un llamado. Dios se llamó un día, amén. No sé si usted dio cuenta, pero Dios se llamó un día. ¿Por qué? Porque usted estaba perdido en sus pecados. Usted estaba, hermanos, lejos de Dios. Y Dios te llamó y dijo, mira, ven a mí. Yo te doy descanso. Yo te doy vida eterna, hermanos. Dios nos llamó, amén. Dios nos llama a santidad. Dios nos llama para vivir por Él. Dios nos llama, hermanos, en la salvación. Vamos a leer más versículos. 1 de Timoteo 1:9. 1 de Timoteo 1:9. Quiero cubrir muchos versículos para que puedan entender. 1 de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Ok, ese no fue el versículo, pero es un buen versículo, amén, hermanos. Segundo de Timoteo en 1:9, muy bien. Yo dije mal, muy bien. Segundo de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Dios nos salvó y nos llamó. Cada uno, Dios nos ha llamado. Hermanos, pues vamos a cubrir algunos pocos versículos más, pero la verdad ni puedo darte todos los versículos que dice que Dios ha llamado a cada uno de nosotros. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Dios no solamente llama a algunos pastores y misioneros, Dios llama a cada creyente. Amén. Vamos a ver más cosas. 1 de Tesalonicenses 4:7. 1 de Tesalonicenses 4:7. Alguien allá atrás que puede encontrar y leerlo bien fuerte. ¿Van a Belén?
Amén. Dios nos ha llamado a santificación. Amén. Dios habla a nosotros cada día y nos pide que seamos más santos. Amén. Dios nos llama a santificación. Vamos a leer adelante. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Muy bien. Ahora estamos hablando sobre la iglesia. Bethany, put all that down and stop playing and listen. Ahora estamos hablando sobre la iglesia, que Dios nos llama a unidad. Amén. Dios nos llama a unidad en la iglesia. Dios nos llama para ser un solo cuerpo. Dios nos llama a santificación. Dios nos llama hermanos, ya ves que Dios casi nos llama todos los días. Amén. Vamos a leer adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Ahora vemos que Dios nos ha llamado a libertad. Amén. Dios nos ha llamado a servir a Él en libertad. Como cristiano, hermanos, soy libre de la pena del culpa del pecado, hermanos. Ya soy libre de la condenación del pecado. Pero, hermanos, no significa que tengo la esencia a pecar. Dios nos llama a libertad, adentro de nuestra libertad de vivir por Él. Amén. Dios nos llama a santificación, libertad, de ser unidos en la iglesia, a salvación. Vamos a leer adelante. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, de nuevo, hermanos, a todos los que estáis en Roma. Hermanos, no es más claro que ese versículo. Amados de Dios, llamados a ser santos. Todos están llamados a ser santos. ¿Están conmigo? Y algunas personas aún dicen que Dios no llama a mujeres. Y voy a enseñarle algunas cosas de la vida. Ahora vamos a ver a alguien que está muy bueno con el Antiguo Testamento, que encuentra el libro de Joel y capítulo 12. Joel y capítulo 12. ¿Dios llama a mujeres también? Claro que sí. Hermanos, yo no veo que las mujeres están excluidos. Perdón. Joel capítulo 2, perdón. No hay 12, ¿verdad? Nada más estaba probándoles. Joel 2, 28. No puede ser. Dios llamó a mujeres de profetizar. ¿Qué? Ahora, hermanos, ya sabemos, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 13, con la completación de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios fue completa, cuando lo perfecto llegó, lo que fue en parte se quitó. La palabra dice, ahora no hablamos en lenguas, hermanos. Es muy interesante si usted estudia lenguas. Cada vez en la Biblia fue una lengua conocida. Amén. Ahora lo que muchos publican de hablar en lenguas, hermanos, no es una lengua conocida, ¿verdad? En la Biblia dice que, y es más, hermanos, el don de lenguas muchas veces, si tú estudias tu Biblia, correcto, hermanos, es interesante que no fue tanto de hablar, fue más de escuchar. Porque la Biblia dice que una persona estaba predicando y hubo 13 diferentes grupos o idiomas, y cada uno escuchó en su propio idioma. El pastor no estaba predicando en 13 idiomas. El don de lenguas fue algo de escuchar en otro idioma, aunque alguien estaba predicando en un idioma. Dios dio este don a la iglesia en el principio para evangelizar a todo el mundo. Hermanos, qué genial será. Dios dijo, ve a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y ni tienes que aprender su idioma. Te voy a dar el idioma, amén. No tiene que batallar como yo y mi esposa y todo eso y la hermana Mónica para aprender. Dios dice, te voy a dar el don de lenguas. Hermanos, entonces el don de lenguas, el don de sanidad, algunas personas dio a ellos el don de sanidad y podían, hermanos, tocar o ungir a una persona en nombre del Señor y sanó a ellos. Hermanos, la palabra dice, cuando la Biblia llegó, lo que es perfecto, no tengo tiempo de predicar todo eso porque quiero hablar sobre el llamamiento de Dios. Lo en parte se deshizo, hermanos, pero antes, hermanos, mujeres profetizaron. Dios llamó a mujeres de profetizar. Aún te voy a
Causar problemas. Felipe. ¿Recuerda quién fue Felipe? Felipe fue ¿quién? Es un diácono, muy bien, pero también tenía otro trabajo. Hechos capítulo 8. Fue un evangelista, ya te voy a decir rápido para que no tardamos mucho. Fue un diácono, sí, hermano, es correcto, pero también fue un evangelista. Felipe tenía 4 hijas y profetizaron. Dios llamó a ellos de profetizar. Ahora, ¿Dios llama a mujeres de pastorear o predicar en una iglesia? No, hermanos, disculpe. De acuerdo con las calificaciones de la palabra de Dios, la Biblia dice, si uno desea obispado, hermanos, y ya después de eso, en el libro de segundo de Timoteo, segundo o primero, ya voy a encontrarlo rapidito para no decirte mal. Un segundo, creo, es primero de Timoteo. Sí, primero de Timoteo capítulo 3, léelo adelante, no tenemos tiempo. Pero la Biblia dice que debe ser marido de una sola mujer. Una mujer no puede ser marido de una sola mujer, ¿ok? Entonces, otra cosa también, pero no tenemos tiempo de ir en todos ellos. Pero hermanos, Dios no llama a una mujer de ser pastora o pastor de una iglesia, de acuerdo con las calificaciones. Pero hermanos, Dios sí llama a mujeres, ¿ok? Dios sí llama a mujeres. Cristo sí mismo, hermanos, llamó a una mujer. Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28. Yo voy a leer eso, hermanos. 5 a 8. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teméis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis. Y aquí os le he dicho. Hermanos, ya sabemos que cuando Cristo resucitó de los muertos, envió a mujeres, de decir a los discípulos. Hermanos, Dios sí llama a mujeres. Dios llama a mujeres, Dios llama a jóvenes, Dios llama a niños, Dios llama a adultos. Aún, hermanos, uno de los mejores ejemplos de cuando Dios llamó a alguien de hacer algo fue cuando una virgen que estaba sirviendo a Dios, piadosa delante de Dios, el Espíritu Santo vino sobre ella. Antes de eso, un ángel avisó a ella y dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tener el privilegio de dar la luz a Jesucristo en la carne. Dios te ha escogido, la palabra dice. Dios te ha llamado para ser la persona de dar la luz a Jesucristo en la carne. Qué increíble, amén, hermanos. Entonces yo empecé a pensar, ¿qué es el llamamiento de Dios? Si Dios llama a mujeres, Dios llama a hombres, Dios llama a ancianos, Dios llama a los inconversos, hermanos, y ni hemos podido, ni pude tocar ni la mitad de los versículos que habla puro del llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué es el llamamiento de Dios? Hermanos, si llegué a esto, porque no veo ninguna otra manera. El llamamiento de Dios es Dios revelando su voluntad. Dios revelando su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios por tu vida? No te puedo decir. Yo sé lo que es la voluntad de Dios por mi vida. Dios revela su voluntad a mí. Y cuando Dios me reveló su voluntad, yo tenía la opción de aceptarlo o rechazarlo. Dios llama a cada uno de nosotros. Dios tiene una voluntad por cada uno de nosotros. Vamos a ver algunas cosas. Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1 y versículo 15, por favor. Gálatas capítulo 1. Es interesante lo que encuentro acá. ¿Quién escribió el libro de Gálatas? ¿Alguien recuerda rapidito? Pablo, muy bien. Pablo está hablando acá. ¿Y qué dice en versículo 15? Alguien léelo, por favor. Wow. Dios apartó, hermanos, a Pablo desde el vientre de su madre. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo empezó a trabajar por el Señor, estaba grande, hermanos.
Estaba grande de edad. No sabemos exactamente su edad cuando empezó a trabajar por el Señor, pero estaba grande, hermanos. Dice, pastor, 70 años son grandes, pero para un chamaquito que tiene 30 años, hermanos, como 40 años, a mí me parece grande. Yo imagino que Pablo tenía como 50 años, 40, 50 años cuando empezó a trabajar por el Señor. No, estaba joven. Mejor sí, hermanos. Pero lo que digo es, desde cuando Dios formó Pablo en el vientre de su madre, tenía una voluntad por él. Pablo tardó tantos años para empezar a trabajar en ello, pero Dios tenía una voluntad por él. Y la palabra dice que después que Dios llamó su atención en el camino a Damasco, Pablo estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabes que cada uno de ustedes, cada niño, cada niña, cada joven, cada adulto, cada mujer, cada hombre, desde cuando tú estabas formado en el vientre de tu madre, Dios tenía una voluntad por tu vida? Ahora, yo doy gracias a Dios, no me reveló toda su voluntad desde el principio. Si hubiera sido así, me iba a espantar, hermanos, y yo creo que no pude yo obedecer la voluntad de Dios. El llamamiento de Dios es esto, hermanos. Dios revelando su plan por nuestra vida, pero paso tras paso. ¿Cuál es la primera voluntad de Dios por cualquier persona? Dios no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Primer paso en la voluntad de Dios por todas las personas del mundo es que aceptan a Jesucristo. Dios llama a ellos a ser salvos. Después de eso, Cristo quiere que sea más conforme a su imagen. Dios llama a ser santos. Dios llama después de ser unidos en una iglesia. Ya vimos todos los versículos, hermanos. Dios nos llama a todas esas cosas. Es Dios diciendo, mira, tengo un plan grande por tu vida, pero no te puedo decir todo, tú no aguantas. Te voy a mostrar esto y llama. Te voy a mostrar esto y te llama. Te voy a mostrar esto y te llama. Así es. 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. ¿Están conmigo, hermanos, o están durmiendo? Si alguien está durmiendo a tu lado, pégale bien fuerte. ¿Amén? 1 Corintios 7, 17 dice, pero cada uno. ¿Quién es cada uno? Todos. Como el Señor le repartió. Y como Dios llamó ¿a quién? A cada uno. Así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Sabe qué, hermana Mónica? Dios te ha llamado a hacer algo. Hermana Cintia, Dios te ha llamado a hacer algo. Hermano Luis, Dios te ha llamado a hacer algo. Hermana Blanca, Dios te ha llamado a hacer algo. Cada uno Dios ha llamado a hacer algo. Cuando tú ocupas en tu llamada, yo me ocupo en mi llamada. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Cristo es glorificado, Cristo es exaltado y alcanzamos el mundo por Jesucristo. Dios ha llamado a todos. Pastor, pues Dios no me ha llamado a ser misionero. Aún, a mejor no. Pero te llama de ser obediente a tus padres. Tomas este paso y cuando Dios vea que tú estás bien obediente a tus padres, te va a enseñar el siguiente paso. Cuando ya eres obediente a tus padres, Dios te va a llamar de hacer otra cosa. ¿Cómo Dios nos va a llamar de hacer algo por su ministerio cuando ni podemos ser santos? Dios nos llama a la salvación, aceptamos a Cristo, pero nos llama a santidad y ni podemos ser santos. Dios nos llama para ser unidos en la iglesia y ni podemos ser unidos. ¿Cómo Dios nos va a llamar a hacer algo más? Dios no te va a enseñar todo su plan desde el principio. Dios revela paso a paso y paso a paso. Eso es el llamamiento de Dios. Yo recuerdo, hermanos, Dios me llamó para ser salvo a los 6 años de edad. Dios dio tanta convicción del Espíritu Santo, hermanos. Estaba tan temeroso de ir al infierno. Hermanos, yo recuerdo un domingo, doblé mi rodilla y entregué mi vida al Señor. A los 9 años, hermanos, Dios me empezó a llamar de nuevo para predicar, hermanos. Y entregué mi vida para predicar la palabra de Dios. A los 16 años Dios me llamó a ser misionero. Como a los 19, 20 Dios me mostró México, hermanos. A los 21, 22 Dios me mostró Puebla, hermanos. Cuando llegué aquí a los 23 Dios me enseñó este lugar y esta parte de Puebla, hermanos. Dios revela paso a paso a su obra. Lo que Dios me ha llamado a hacer no puede ser, o no puede ser que no es lo que Dios llama a ti a hacer. Puede ser, Dios a lo mejor quiere que tú seas un misionero también, yo no sé.
Pero Dios guía a cada uno. Entonces, hermanos, el llamado de Dios no es algo muy especial. La verdad, la llamada de Dios nada más es obediencia a Cristo. Cristo revela un paso y lo tomamos. Joven, ser muy sensible de la voz del Señor. Y cada cosa que Dios te llama a hacer, puede ser que no sabes lo que Dios te llama a hacer en años, pero si Dios te llama a hacer algo el día de hoy, obedécelo. Obedece esto. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos que ocuparnos en eso. Yo sé que Dios llama a algunas personas específicas. Romanos 1:1, Dios llamó a Pablo de ser ¿qué? Un apóstol. Dios no me ha llamado a ser apóstol. Dios llamó a él a hacer eso. Dios revela, hermanos, algunos más de su voluntad a diferentes épocas. Jeremías, capítulo 1. Jeremías, un niño. Dios le dije todo lo que iba a hacer con él de niño, hermanos. Dios dijo, vas a ser un profeta. Yo te ordené desde el vientre de tu madre. Jeremías va a seguir a un pueblo. Nadie va a aceptar a Cristo. No vas a tener ninguna persona que te va a escuchar. Todos te van a odiar. Échale ganas, Jeremías. Dios revela mucho de su voluntad a él. Dios llamó a él en un llamamiento grande. Pero otras personas en la Biblia, yo veo que Dios nada más llamó a ellos a hacer poco. Aquí y acá. Hermanos, el llamamiento nada más es Dios revelando otra pieza de su voluntad a ti. Debemos que ser obedientes. Debemos que andar dignos de este llamamiento. 1 Tesalonicenses 2:12. Alguien lee esto, por favor. Ya veo que están durmiendo. 1 Tesalonicenses 2:12. ¿Alguien lo puede? Hermanos, si Dios te llamó de ser pastor, anda digno como debe ser un pastor. Si Dios te llamó de ser un miembro de la iglesia fiel, anda como es digno de un miembro fiel de la iglesia. Amén. Si Dios llamó a ti de ser una mujer virtuosa, anda como es digno de una mujer virtuosa. ¿Sí me explica, hermanos? Cada uno tiene que andar digno como Dios llama a ellos. Efesios 4:1. ¿Alguien puede leer ese versículo también? Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Si no andamos dignos, estoy seguro que Dios no quita su llamada. La palabra dice, los llamados de Dios son irrevocables. Pero si nosotros no andamos dignos, nosotros mismos podemos estorbar donde Dios nunca nos puede usar. Hermanos, si encontraron a su pastor en adulterio, pastor, pues te perdonamos, sigue adelante. Mi testimonio ha sido completamente destruido. La siguiente vez yo predico sobre el matrimonio. ¿Quién es él para decirme? Se fracasó él. Hermanos, cuando estás enfermo y quieres un poco de información sobre tu enfermedad, no vas a otro enfermo, vas al doctor. Porque él sabe, hermanos. Hermanos, pero yo tengo que andar digno de la vocación que Dios me ha llamado. No importa si eres mujer, hombre, niño, niña, joven, lo que sea. Dios te ha llamado a una vocación. ¿Cuál es, pastor? No te puedo decir. Desde la Biblia puedo decir que Dios te llamó a salvación, de santidad, de ser unido, de todas esas otras cosas que hablamos. Pero Dios te ha llamado a algo en específico. Tus papás no te pueden decir lo que es. Tu pastor no te puede decir lo que es. Tu mejor amigo no te puede decir lo que es. Solamente tú y Dios saben lo que es. Pastor, Dios no me ha llamado. Eso no es cierto. Nada más no estabas escuchando. Porque Dios nos llama todos los días. Dios nos llama de hacer algo por Él el día de hoy. Tú tienes que ser sensible a la voz de Dios y andar digno de la vocación que Dios nos ha llamado. Y hermanos, voy a terminar con eso. Debemos que ocuparnos en esa llamada. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice aquí: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queda.
Pastor, pues a mí no me gusta ser maestro de la escuela dominical, entonces yo prefiero ser director de la música. No, a lo mejor Dios te ha llamado a ser maestro de la escuela dominical. Quédate allá. Pastor, pues yo no quiero hacer eso porque pues ya veo que esto está más. Hermanos, las cosas del Señor no es una carrera, no es un negocio, hermanos. No elegimos nuestra posesión, no elegimos lo que hacemos por el Señor. Él elige todo por nosotros. Yo no me elegí de ser pastor. Fue la cosa más lejos en mi mente que quería ser, hermanos. La verdad, ahora es todo lo que quiero ser, hermanos. No quiero hacer nada más, pero ser pastor. Pero hermanos, es no lo que quería hacer. Dios eligió eso para mí y dijo, aunque tú no quieres, aunque tú crees que no puedes, yo sí creo que tú puedes y yo tengo ese plan por tu vida. Si quieres mi bendición, tienes que entregarte a la llamada de ser un pastor. Y yo me entregué al Señor. Y hermanos, qué precioso es. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, permanezca para con Dios. Tan claro, amén. Pastor, yo no sé lo que Dios me ha llamado de hacer. Yo te puedo decir muchas cosas como los versículos. Pero si tú no sabes, hermanos, es porque eres lejos de Dios con toda honestidad. Porque Dios nos llama. Pastor, pues yo no sé qué voy a hacer con mi vida y con quién voy a casar y todo eso. No te preocupes por todo eso todavía. Dios quiere ver si tú seas fiel en lo poco que Él te ha llamado por el día de hoy. Cuando tú eres fiel en lo que Él te ha llamado el día de hoy y mañana y el siguiente día, cuando sea, Dios va a revelar con quién casas. Dios va a revelar qué va a ser tu trabajo permanente o tu carrera o algo así. Dios te va a revelar todo. Pero Dios nos lleva paso a paso. Dios nunca dice, brinca a paso 5 mientras estás en paso 2. No. Dios dice, estás en paso 2. Sigue paso 3, sigue paso 4, 5 y así vamos por el Señor. Entonces, hermanos, la verdad cambió todo mi mente del llamamiento de Dios. Y hermanos, no pensando en escuchando otro mensaje, yo no busqué en el internet, yo nada más empecé a buscar en un concordancia todas las referencias donde dice llamado de Dios, llamado, y Dios abrió mi entendimiento. La llamada, hermanos, no es nada especial. Es nada más Dios revelando su voluntad. Y debemos que ser obedientes. Debemos que decir, ok, Señor, si es tu voluntad por mí el día de hoy, adelante. A lo mejor yo no soy Jeremías. No me enseñaste toda la voluntad desde el principio. A lo mejor yo soy como Pablo. Tú tenías un voluntad y apenas a los 50 años o tantos años, apenas voy entendiendo lo que fue. Dice, pastor, espero 50, 60. Yo tampoco, pero hermanos, ser fiel. Sigue fiel a Dios. Sigue la llamada de Dios. Si Dios no te ha llamado, debe preocuparte. Debes ir a tu aposento, orar, pedir perdón de Dios del pecado, abrir tu Biblia y empieza a leer franticamente. Orar. Mi pastor decía una vez, toma un galón de agua, vete a un lugar y no regreses hasta cuando Dios te habla. Y decir, Señor, yo quiero saber cuál es su voluntad. Él puede decir, yo quiero que tú seas misionero. Yo quiero que tú seas misionera. Yo quiero que tú vayas a África. Yo quiero que tú haces esto o aquello. O puede ser que Él nada más dice, yo quiero que tú seas obediente a tus papás. Puede ser que Él nada más dice, yo quiero que tú ames a tu esposo más. Cuando tú tomes este paso, ok, Señor, si nada más lo que quieres de mí es que amo a este hombre que me has dado más, lo voy a hacer. Cuando tú haces esto, Dios revela otra cosa. Y otra cosa. Otra cosa. Y años después vas a ver atrás y digo, wow, ¿cómo llegué acá? Y vas a tener un testimonio como mío. Hermanos, yo nunca quería venir a México en 1000 años. Eso nunca fue mi pensamiento. Yo soy bien patriótico, por eso lloré toda la noche, hermanos, la verdad. No. Casi ganaron y al final se metieron un triste gol. Soy bien patriótico, hermanos. Me encanta mi país. Yo nunca pensé de ir de allá. Y
Y ahora Dios me ha dado un amor por ustedes y por este país. ¿Por qué? Fue el plan de Dios. Y Dios sabía, no pude revelar todo al principio. Yo nunca iba a obedecer. Pero dijo, ¿puedes predicar? Eso es difícil, pero a lo mejor sí. ¿Puedes ser misionero? Ay, Señor. Sí, pero hay ropa. O allá en Brasil, en la jungla, en los ríos. Hermanos, yo soy campesino, odio la ciudad. Odio la ciudad, ahora me encanta viviendo acá, pero Dios me llamó menos a la ciudad. Y aquí encuentro gozo, paz, felicidad. Yo nunca iba a venir acá, estar en una ciudad, si Dios no me iba a revelar su voluntad paso a paso. Entonces, hermanos, cuando Dios me llamó, no te puedo decir. Antes yo podía decir, Dios me llamó a predicar a los 9 años, Dios me llamó a ser misionero a los 16, y sí es cierto. Pero si me preguntas ahora, voy a decirte esto: todos los días. Dios me llama todos los días. Porque el llamamiento de Dios nada más es Dios revelando su voluntad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana, a esta tarde también. Señor, tú has llamado a cada uno de nosotros. Nadie puede decir lo que es la llamada por otro. Tú has revelado a cada uno según la gracia que está en cada uno. Ayúdanos, Señor, de andar dignos de la vocación que nos has llamado. También, Señor, ayúdanos, por favor, de ocuparnos de nuestro llamamiento. Solamente porque no queremos o no usamos nuestro llamamiento no significa que podemos cambiar. Tú nos has llamado y donde estamos, Señor, debemos que ocuparnos en esto y estar permanentes, como la Biblia dice, en el lugar donde tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, de entender eso. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por hablarnos a través de tus palabras. Ahora, Señor, llévanos con bien a nuestra casa. Ayúdanos de estar aquí en nuestro lugar la siguiente ocasión. Ayúdanos de seguir tu llamada toda esta semana, de ser muy sensibles a la voz del Señor. Cada cosa que Él nos pide, Señor, ayúdanos de andar en tu llamamiento. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.